Buenos días, tardes o noches, somos el grupo número 4 y venimos a hablar sobre la filosofía moderna del siglo XVIII, ilustración con Montesquieu y Rousseau y el idealismo trascendental de Kant. Bueno, primero vamos a dar como el concepto mismo de la ilustración. El concepto mismo de la ilustración con el que hoy conocemos el pensamiento de ese siglo pone de relieve la importancia que tiene la educación y la capacidad de pensar de los hombres y sostiene una confianza plena en el proceso de la humanidad. Esto quiere decir que la ilustración no es una realidad, solo una forma propia de la filosofía de esa época, sino una actitud general frente a un pensamiento y sus frutos. Y hacia la educación, el buen gusto, el refinamiento, la ciencia y la cultura. Así, ser ilustrado era una disposición a utilizar la inteligencia en todos los ámbitos de la vida, la ciencia, la política, el arte y la vida práctica. Ese fue el espíritu que condujo a cambios decisivos durante ese siglo, en la biología, las matemáticas, el conocimiento de la tierra, la manufactura, de los objetos cotidianos, la política y hasta la buena manera de sentarse en la mesa. Bueno, ahora le puedo hablar sobre Montesquieu. A Montesquieu se le reconoce principalmente por la publicación de una obra, El espíritu de las leyes, que es resultado de una larga carrera en las cortes y los salones franceses, pero también de su viaje de investigación, su participación en la Academia Francesa, como indica su título. El libro es una larga reflexión política que tiene como centro la cuestión de las leyes. Pero Montesquieu encuentra que el Estado, es decir, toda la estructura del gobierno, se puede entender como constituido por una organización y una lógica que le son propias y que son distintas de la persona del soberano a quien se encomiendan. Por su parte, las leyes son los elementos formativos y constitutivos de los estados y responden a la naturaleza del que gobierna la relación entre los hombres. Así, a decir de Montesquieu, la democracia antigua moldeaba sus leyes a partir de la virtud de los ciudadanos, la monarquía a partir de una relación de honor y el de despotismo sobre la base del temor. Montesquieu observa el papel que desempeñan las leyes y esto lo lleva a darse cuenta de que éstas pueden responder no solo a una disposición natural de los hombres, sino a una forma racional. En otras palabras, las leyes proyectan lo que el hombre considera que puede ser mejor en el ámbito de la obligación y los deberes. Al ver que en efecto las leyes responden a una intención racional, Montesquieu definió la finalidad de toda forma política como una búsqueda de la máxima libertad dentro de un orden. Esto implica formar leyes para que los hombres puedan ser más libres en un ámbito legal. Esto, sin embargo, requería un equilibrio de poderes, de tal forma que ninguno de ellos pudiera sobrepasarse de la autoridad. Más aún, requería una división entre poderes, y estos estuvieron separados, y se compensaran entre sí. El objetivo de estos era establecer un espacio en el que el ciudadano pudiera actuar sin no ser oprimido por la dominación de uno de los tres poderes. Un factor esencial para lograr la meta de obtener máxima libertad dentro de un sistema ordenado era la existencia de los legisladores, quienes desempeñarían la función de formular una legislación específica para cada forma de gobierno y para cada ambiente. Rousseau destacaría por diferir del pensamiento de la Ilustración. Este filósofo fue el crítico más importante del optimismo propio de la Ilustración, y es que, al contrario de sus contemporáneos, afirmaba que el hombre es bueno por naturaleza y que si se corrompía como resultado de su participación en toda forma de vida social. Es decir, que Rousseau creía que cuando nacíamos con la voluntad como naturaleza. Las personas creen que las personas nacen malas, pero el pensamiento de Rousseau era distinto, que las personas se corrompían a medida que iba pasando el tiempo por distintos factores sociales, falta de moral o ética de parte de la sociedad que influenciaban a que las personas ya no tuvieran esa naturaleza buena con la cual nacían. Immanuel Kant, un filósofo alemán que vivió entre 1724 y 1804 en la ciudad de Königsberg, llevó a cabo uno de los más sistemáticos, rigurosos y complejos de tales intentos. La empresa que él mismo definió con el nombre de crítica consistió primero en averiguar cuáles son los fundamentos de la precisión, veracidad y exactitud de ciencias como las matemáticas, es decir, en investigar cuáles son las bases del conocimiento científico. En otras palabras, Immanuel Kant buscaba cuál era lo más lógico, lo más literal. O sea, él buscaba la precisión, la veracidad, lo más racional. Como
buscaba lo más racional, lo más empírico, él también buscaba algo que fuera más exacto. Él no se conformaba con algo a medias, buscaba la exactitud en la ciencia, como dije hace un rato. Buscaba las bases del conocimiento científico, o sea que cualquier información científica tuviera una base que fuera verídica, precisa y exacta. Ahora veamos lo que dice Kant con la forma en la que se verifican los juicios analíticos. Él sostenía que para comprobar un juicio analítico es o no verdadero, no es necesario confrontarlo con la experiencia, pues la razón por sí misma podría valorarlo. Kant contradecía lo que decía Descartes, ya que Descartes se dejaba llevar por la razón y por los sentidos, y Kant era totalmente lo contrario, porque él se dejaba llevar por los juicios analíticos, como lo dije hace un rato. Mi nombre es Leonardo Santos y yo les vengo a hablar sobre las obras filosóficas, las obras fundamentales de la filosofía caetana, donde inician las empresas de la investigación y demostrar en las empresas que se desarrollan fundamentos, conocimientos, crítica de la razón, ya que se refiere a las obras por una parte significativa del trabajo de estas, dedicado ya que suele abordarse a la ética y la sociedad natural. Aquí están las que se caracteriza por la aparición de las nuevas ideas y la ilustración. Se confían del pensamiento a la razón y para mejorar la ciencia y la sociedad, y se basa en el pensamiento de los ilustradores y Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Deposita ilustrar y son dos negocios fundamentales del antiguo régimen y nueva sociedad jerárquica y desigualdad, y la hegemonía francesa en Europa. Yo les voy a hablar sobre cuáles son las conclusiones. Nos da a conocer que el pensamiento se basa en el ser y el contexto en el que se desarrolla. Nos ayuda a conocer más sobre la historia de la filosofía y nos incita a realizar los cuestionamientos acerca de nuestra realidad, vida y nuestra forma de pensar también.